Muy bien, hermanos, vamos a continuar la clase, pero bueno, como ustedes saben, siempre entre clase y clase cosas suceden y una de esas fue un amoroso señalamiento que me ha hecho mi esposa de una palabra que dije mal o pronuncié mal, ya son varias, y bueno, ofrezco una disculpa porque ese fue el compromiso que hice con mi esposo, ofrecer una disculpa por decir esta palabra mal. Es reivindicación la palabra correcta. Y honestamente no sé qué dije, pero seguramente lo dije mal. Y bueno, gracias a Dios no reviso mis videos anteriores para no darme cuenta el oso y la metida de pata, pero como tengo una fiscal acá de hierro que me tiene cortito en ese sentido. Bueno, así que ofrezco una disculpa por la mal pronunciación de esta palabra. Bueno, dicho esto, porque si no, no me dan de cenar hoy, si no hacía esto. Dicho eso, vamos a continuar, ¿ok? Bueno, eh, comparto donde nos quedamos. Un segundo, porque ¿dónde fue? Aquí. Bueno, también, hermanos, todos tienen el derecho y la obligación de que cuando yo diga alguna palabra incorrecta, por favor, háganmelo notar. Se lo agradecería infinitamente. Bueno, entonces nos quedamos en esta parte que tenía que ver con el concepto de las dos edades. Y bueno, ahora entonces, tomando en cuenta esto que permeaba, que estaba en el imaginario del pueblo, en este anhelo de ser restaurados, de ser rescatados, bueno, se empieza a generar nuestro apocalipsis, diríamos, ¿no? Este representante en el Nuevo Testamento de este género apocalíptico. Entonces, cuando nosotros leemos el Apocalipsis, ahora nos hace sentido. Nos hace sentido todo lo que el Apocalipsis nos plantea como un estado de liberación, pero ahora hay como que un pequeño cambio que hace la diferencia entre los apocalipsis intertestamentarios y ahora es un pequeño cambio, ¿verdad? Que va a ser influido o que va a estar directamente proporcional con el concepto cristiano. Bueno, como dijimos, y lo voy a ver el día de mañana, voy a hablar un poquitito, solo algunos rasgos que tienen que ver con los distintos apocalipsis judíos, de los cuales parece ser que Juan tiene en su mente, porque vamos a ver algunas citas de estos apocalipsis, ¿verdad? Que van a ir siempre en función del pensamiento de los profetas canónicos que tenemos y también va a ir en función de lo que el autor de este libro tiene en mente también para compartir. Entonces, vamos a ver un poco la importancia que influyó o que tuvo más bien el libro de Enoch, ¿verdad? O del profeta Enoch en sus 4 tomos. Principalmente el que tuvo mayor influencia es el primero de Enoch. El otro que también es muy citado son los oráculos sibilinos, que ese es otro apocalipsis muy valorado y mañana voy a hablar un poquitito sobre él, solo como para que tengamos una idea, ¿no? No vamos a entrar a esto, pero al menos para que tengamos una idea de qué trataban los oráculos sibilinos. El otro apocalipsis se llama los testamentos de los 12 patriarcas. Siempre en esta función, se dan cuenta, en esta función o en esta idea de restaurar el Reino Unido, hablando tanto de las 10 tribus del norte y de las 2 tribus del sur. Bueno, otro apocalipsis es la ascensión de Isaías, la asunción de Moisés, de la cual echa mano Judas, ¿verdad? El apocalipsis de Baruch y el cuarto de Esdras, que son algunos representantes. Solo son algunos, ¿eh? Hay muchísimos más.
pero son al menos los que de alguna manera tienen una relación directa con el mensaje escrito por los profetas del Antiguo Testamento y también por la temática que va a desarrollar el libro de Apocalipsis. Así que nuestro Apocalipsis es un Apocalipsis cristiano, ¿verdad? Que se separa de estos libros, ¿no? Porque estos libros evidentemente tienen un matiz judío, pero nuestro Apocalipsis tiene un matiz donde va a interpretar que el Mesías es el Hijo del Hombre. Y así lo va a decir. La visión del Hijo del Hombre será, perdón, de esta manera. Y la expresión Hijo del Hombre es una expresión muy de los evangelios sinópticos, que se le atribuye o que se le da a Jesús. Así que nuestro Apocalipsis es un Apocalipsis cristiano, el único que hay en el Nuevo Testamento. Hubo muchos que no se incluyeron. Y entonces se escribe, haciendo un análisis de la estructura que tiene el libro de Apocalipsis, se escribe siguiendo exactamente el esquema judío y la concepción básica de estas dos edades. ¿Por qué? Porque ahora le toca al cristianismo sufrir la persecución a mano del Imperio Romano. Y entonces el libro de Apocalipsis está representando esta verdad que dice, esto va a terminar. El dragón será destruido. La única, pero fundamental diferencia es que no va a hablar del día del Señor, tal y como lo representan eh, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apocalipsis judíos. Entonces no lo va a plantear como día del Señor, el día terrible de la venganza de Yahvé, sino lo va a sustituir como la segunda venida del Mesías, que en primera instancia él vendrá primero, ¿verdad? Según en nuestro esquema, el que viene primero es el Mesías, es Jesucristo en su segunda venida, y viene a inaugurar una época de paz, que después será interrumpida por otro momento turbulento hasta que finalmente venga la Santa Jerusalén y descienda de los cielos y la presencia de Dios mora entre los hombres. Entonces la muerte, el diablo, sus demonios y todo lo que representa los signos del mal serán echados en un simbolismo de muerte eterna. Por eso el Apocalipsis tiene este sentido de establecer, no en términos de determinar día y hora, cuándo va a haber el terremoto, cuándo va a haber tal cosa, qué fecha, qué suceso, en este sentido, sino más bien en la concepción puramente judía de la edad presente y de la edad de oro, la edad por venir. No solo el esquema va a ser tomado por el autor de Apocalipsis, sino también los detalles que representan esta literatura. ¿Por qué? Porque los apocalipsis judíos tenían un aparato de acontecimientos que habrían de suceder en el fin del mundo. O sea, habría estas señales que nosotros le conocemos. Entonces, antes de que llegara el día terrible de Yahvé, iba a haber señales, iba a haber anuncios que predijeran que esta realidad de la edad futura ya estaba siendo inminente su llegada. Y lo mismo pasa en el Apocalipsis. El Apocalipsis nos plantea todos los géneros apocalípticos, que aquí quiero ser enfático. Si bien es cierto, el libro de Apocalipsis es el único libro en toda su totalidad que es digno representante de la apocalíptica, debemos reconocer que hay otros libros del Nuevo Testamento que tienen partes apocalípticas. Ya hablé de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en esta situación de la segunda venida de Cristo.
Pero cuando, por ejemplo, vemos Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, si no mal recuerdo, todo el sermón es apocalíptico, es género apocalíptico. Y vendrán guerras y rumores de guerras y pestes y todas estas señales que vienen siempre en esta estructura que maneja la literatura apocalíptica. Y todos esos sucesos solo se mantienen o tienen lugar en el Apocalipsis. Bueno, antes de delinear este esquema de acontecimientos, que eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana vamos a ver cómo en la concepción de nuestro libro de Apocalipsis se va a esquematizar esta serie de sucesos, señales, acontecimientos que marcan el fin de la edad presente para dar paso a la edad futura, a la edad de oro. Nosotros le llamamos ahora reino milenial o el reino eternal de Dios. Pero bueno, antes de que eso suceda, que lo haremos mañana, vamos a ver que la apocalíptica como la profecía tratan de acontecimientos que están por venir. Si no es lo mismo, porque ya lo dijimos desde la primera clase, la apocalíptica es hija de la, perdón, sí, dije bien. La apocalíptica es hija de la profecía, pero ambas tratan de ver el futuro, diríamos, no en una especie de adivinatorio, sino en el horizonte de las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre la profecía bíblica y la apocalíptica? Entonces, vamos a establecer un poco la diferencia entre estos dos conceptos, la apocalíptica y la profecía. Bueno, esta diferencia entre los profetas y los apocaliptistas, creo que ahora pronuncié bien, era real. Sí hay una diferencia entre estas dos cosmovisiones o en estas dos formas de plantear una realidad futura. Y entonces se diferencian en cuanto al mensaje y en cuanto al método que utilizan para llegar a esas implicaciones o a esas enseñanzas. Usan métodos diferentes. Y su mensaje también es diferente la una de la otra. Bueno, vamos a ver las dos. El profeta pensaba siempre en términos del mundo presente. Llámese Isaías, Jeremías, llámese Oseas, Abdías, etcétera. Los profetas que aparecen en la antigüedad y que están registrados. Bueno, ya tuvimos toda una clase de profetas y sabemos que el profetismo no solamente son estos grandes profetas, el profetismo viene desde muy atrás. Siempre están trabajando en función del término presente, en su aquí y en su ahora. El mensaje de ellos, por regla general, ya principalmente en esta época del reino dividido, estaba en función de la justicia social, porque recuerden ustedes que había profundas desigualdades sociales, económicas, y evidentemente las cuestiones políticas habían producido corrupción a su más alto nivel. Había corrupción en el rey, había corrupción en el sacerdote, había corrupción en los tribunales, había corrupción por un montonal de cosas. Todo el profeta se levanta para condenar todas estas situaciones que van en función de oprimir al pobre. Y entonces exhorta a los poderes, exhorta al pueblo mismo a que vuelva a obedecer a Dios y que ese actuar ético de ellos pueda influir en el mundo presente, en su realidad. Por eso, para el profeta, era este mundo el que había que reformar. O sea, el reinado de Yahvé tenía que vivirse en estos aspectos de justicia, de paz, de protección, ¿no?
Entonces, para el profeta, este mundo es el que tenía que cambiar y se hacía a partir de volverse a Yahvé y al que había de venir el reino de Dios como consecuencia, ¿no? Estaríamos como preparando el camino. Esto se ha expresado diciendo que el profeta vivía en la historia, en su propia historia, estaba consciente de los hechos que le acontecían. Había profetas del sur que fueron enviados al norte para profetizar, para darse cuenta con sus propios ojos de las realidades que se estaban viviendo. El profeta vivía en la historia. El profeta creía que los acontecimientos que él estaba viviendo, que él estaba sintiendo, eran propósitos de Dios. O sea, Dios permitía que estas cosas sucedieran en el transcurso de la historia y por lo tanto hablaba en función de arreglar las cosas que vivía en su tiempo. En cierto sentido, como dice la diapositiva, el profeta era optimista, manejaba un optimismo, porque por muy fuerte que sean sus oráculos o sus condenas, siempre había anuncio de salvación. Siempre había la esperanza de que el pueblo se volviera. Entonces el profeta decía, miren, si nosotros no cambiamos, si no nos volvemos a Yahvé, naciones extranjeras vendrán y nos arrasarán. El pueblo no hacía caso, bueno, vino, ¿verdad? Lo dicho por el profeta, pero el profeta en medio de esta calamidad dice, quédense tranquilos porque Dios proveerá nuestra liberación. Bueno, algunos profetas no creían mucho eso, pero la mayoría creían que Dios vendría en su liberación. Digo esto porque se ha dicho, por ejemplo, no es clase de profetas, pero eh, lo vimos en su momento cuando les decía que en el caso de Jeremías, cuando él escribe a los deportados, les dice, miren, cásense allá, hagan sus casas allá, hagan negocios allá, planten allá, entonces no sé si van a volver, pero por lo pronto pásenla bien allá. No importa. Por muy difícil que haya sido el mensaje de los profetas, siempre había la esperanza de que en un futuro Dios iba a arreglar eso, ¿no? Y que ellos iban a volver a Jerusalén. Pero para el referente del Apocalipsis, ¿no? El apocaliptista, el mundo ya no tenía remedio. O sea, no había más esperanza. Tiene que ser acabado. Tiene que ser destruido. Creía no que podía ser reformado, sino que tendría que ser sí o sí desaparecido, ¿no? Para volver a levantar algo nuevo. Entonces, el que estaba en el género apocalíptico creía, a diferencia del profeta, que esto no tenía más solución. No había la esperanza de que esto fuera diferente. Así que contemplaba la creación de un nuevo mundo cuando ya se hubiera destruido, deshecho. Por eso hay muchas figuras de destrucción, caen las copas de la ira, que se escuchan las trompetas, ¿no? De la venganza, los cielos se deshacen, las estrellas caen, la luna se vuelve roja. Hay como toda esta idea, ¿verdad? De que necesita ser destruido todo, porque la ira de Dios tiene que ser tan fuerte, tan poderosa, que nada puede mantenerse en pie. Entonces, por eso Pedro en la segunda carta dice que veía cómo los cielos se deshacían, ¿no? Y había una gran humareda y fuego caía del cielo. Entonces, muchos siguen pensando que en algún momento nos va a caer fuego del cielo. No, está hablando de la inminente destrucción total de todo lo que existe. Si no, no puede haber edad presente, perdón, edad futura. Así que en un sentido, por tanto, el apocaliptista, a diferencia del profeta, era pesimista, porque no creía que se pudieran sanar las cosas, que las cosas pudieran restituirse o restablecerse. Estaba seguro de que la edad dorada sí había que venir, sí iba a establecerse, pero primero tenía que ser destruido todo este mundo. Y esto es lo que vemos en los
¿cómo se llama? En las literaturas apocalípticas, ¿no? Tiene que haber una destrucción total. Por eso vemos claramente, solo que mal interpretado, que las películas hollywoodenses, cuando hablan del apocalipsis, hablan de una destrucción total. Un maremoto, un meteorito que cae en la Tierra, que destruye todo, volvemos a la etapa glaciar, eh, un gran terremoto que va a partir todos los continentes, en fin, estas ideas de destrucción parten de la apocalíptica, solo que Hollywood y todas estas ideas lo hacen siempre en función de tergiversar una verdad, porque para estas generaciones, para estas cuestiones apocalípticas, no hay la esperanza de un futuro mejor, que donde el Mesías reine. Por eso es una diferencia. El mensaje del profeta era un mensaje alentador, un mensaje de esperanza. Para el apocaliptista no lo es. Tiene que ser destruido todo. Y así lo refleja en su literatura. Ahora, el mensaje del profeta era hablado. ¿Se acuerdan? Siempre era los primeros mensajes, hasta antes de que se pusieran por escrito, todos los oráculos de los profetas eran hablados. Pero el del apocaliptista era siempre por escrito, ¿no? Siempre por escrito. La apocalíptica es una producción escrita. Fíjense, si se hubiera comunicado de manera oral, nadie habría entendido su mensaje. Si así nos pasa, queridos alumnos, cuando alguien predica, ¿viste? A veces ni le entendemos porque solamente están despierto nuestro sentido auditivo, pues mucho más en términos encriptados o de simbolismos, nadie habría entendido su mensaje. Por eso creemos que la apocalíptica es difícil, enrevesada. A menudo no se entiende a la primera. Y este es el gran problema que tenemos en la posición que hemos tomado ante este libro. Como no le entendemos, pues mejor ni le buscamos, ni lo leemos, ni lo estudiamos, ni lo predicamos. Entendemos que hay que estudiar, meditar seriamente antes de poder entender la apocalíptica. Y por eso es este trabajo, por eso hay que saber que el texto sagrado es un texto que nos invita a sumergirnos. Además, el profeta siempre hablaba personalmente. Y esto es algo interesante. El profeta siempre se identificaba quién era el que hablaba. Era una persona en concreto. Pero los escritos apocalípticos, excepto el de Apocalipsis, son pseudoepigráficos. ¿Qué significa esto? Que alguien los escribió, que tal vez lo escribió Abraham Marín, pero yo no quise poner mi nombre, porque nadie sabe quién es Abraham Marín, ¿no? Ni tiene tanta importancia ni tanto renombre. Entonces, por eso, los libros que aparecen como la Asunción de Moisés, como el Apocalipsis de Isaías, ¿no? Se usan estos nombres de los grandes personajes como Noé, Enoc, Isaías, Moisés, los 12 patriarcas, Esdras, Baruch. Y entonces el acercamiento que se tiene sobre estos libros difícilmente nos permite identificar quiénes eran los autores. En el caso de nuestro Apocalipsis sabemos que es un Juan, ¿no? Él se identifica, Dios lo identifica como Juan y él también se llama Juan, o sea, se autonombra Juan varias veces en el libro, ¿eh? Esto es un dato muy interesante. Varias veces en el libro se menciona el nombre de Juan. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí, queridos alumnos, hemos tocado el tema de la diferencia que existe entre la apocalíptica y la profecía. Ambos van a ser un mensaje
En el caso del profeta, su mensaje es más entendible. En el caso del apocaliptista, es más, más cifrado, ¿verdad? En el caso del profeta, su posición es optimista y cree que las cosas pueden cambiar. En el apocaliptista no, tiene que ser destruido todo, si no, no podemos empezar de cero. Esa es la diferencia que existe entre una y otra. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Pregunta, duda, comentario? Si se están dando cuenta, nos estamos alejando de esa postura del Apocalipsis como de terror, como de miedo, como de... En lo absoluto. Es la intencionalidad que tiene el autor de reflejar cuáles son estos acontecimientos que marcarán el fin de esta época presente para dar paso a la época de Dios o a la edad dorada de Dios. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Bueno, si no hay ninguna duda o comentario, vamos a hablar de manera muy puntual sobre el autor, porque esto es importante. Miren, entendiendo el autor, entendemos la intencionalidad del libro. Porque el autor, como sabemos, la inspiración divina viene de Dios, etcétera, pero esta inspiración nace de su propia personalidad, de lo que él representa, de lo que él es. Entonces tenemos que hablar de quién era el autor del libro de Apocalipsis. Tradicionalmente, al menos durante muchos años, crecimos con la idea de que el autor de este libro es el mismo autor del Evangelio de Juan y el mismo autor de la primera carta de Juan. Pero como lo vimos en su momento, cuando vimos teología juanina, nos dimos cuenta que es muy probable que el Evangelio de Juan pudo haber sido descrito por el discípulo amado, incluso la primera carta de Juan, pero vimos también que lo que era la segunda y tercera de Juan tuvo que haber sido escrita por el anciano Juan, es decir, otro Juan, que, que, que era muy común el nombre de Juan en el primer siglo. Era muy común. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora es re común el nombre de Juan, Pedro, algo así. Y entonces, durante mucho tiempo se pensó que también el Apocalipsis, toda vez de que dice que es un Juan, pues automáticamente se pensaba de que quien escribió el Apocalipsis era quien escribió el Evangelio de Juan, el discípulo amado, y la primera de Juan. La verdad es que no es, y vamos a saber por qué. Bueno, primero, sí hay una clara identificación de quién era el autor, ¿verdad? Y entonces, el autor del Apocalipsis se llama Juan. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el capítulo 1, versículo 1, encontramos esto que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el autor, ¿verdad? Que parece ser que está hablando en tercera persona, que hay alguien que está hablando en tercera persona. Es como si alguien empieza a hacer la introducción, el relato en tercera persona, porque no está hablando en primera persona, ¿verdad? Porque si hubiera hablado en primera persona, diría, y me la declaró a mí, su siervo Juan, enviándomela por medio de su ángel. Eso es hablar en primera persona, pero aquí se está hablando en tercera persona y parece ser que empieza a relatar esto, puede ser que no sea el mismo Juan, otra persona que hace esta introducción. Cualquiera que sea el caso,
Dios empieza diciendo que envía a su siervo Juan las visiones que va a relatar. Otra referencia que tenemos de Juan tiene que ver con que empiece el cuerpo del libro diciendo que lo envía Juan a las 7 iglesias de Asia. El versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan recibe y ahora ya empieza a hablar como en primera persona y empieza a decir, ok, ahora yo tomo el papel y dice Juan a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, etcétera, y ya toma en primera persona. Y vemos otra alusión a este nombre en el versículo 9 del capítulo 1, donde dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, etc. Es decir, Juan se identifica como un hermano. No el título de apóstol ni de discípulo del Señor, sino como hermano. Yo, Juan, vuestro hermano. Eso nos hace pensar que estaba fuera del círculo apostólico. Y lo que nos dice el versículo 9 es que era copartícipe o compañero de la tribulación de los mismos a los que él escribe. O sea, Juan está viviendo en carne propia la edad presente. Y como todo buen judío, pues anhela la edad futura, ¿no? Bueno, entonces, con estos testimonios sabemos que el autor era un Juan, ¿no? Así se llamaba, Juan. Después hay otras más alusiones al nombre de Juan. Pero bueno, con esto sabemos que era Juan. Segundo. Permiso. Sí. En 22:8 también dice, yo Juan, soy el que oyó y vio todas estas cosas. Gracias, Doris. Me faltaba eso último en mi diapositiva. Sí, ahí está. Perdóneme, Doris. Gracias por decirlo. Sí, Juan 22:8, efectivamente, termina el relato volviendo a reafirmar la autoría de este personaje llamado Juan, donde dice, yo soy el que vio y escuchó. Es decir, si a alguien le queda duda, que no le quede ninguna duda porque yo, Juan, soy el que vio y escuchó estas cosas, ¿verdad? Ahí está, 22:8 de Apocalipsis. Gracias, Doris, muy amable. Bueno, entonces ya dejamos por sentado que el autor de Apocalipsis es un tal Juan. Segundo, este Juan, ¿verdad? Al parecer, por la lectura del mismo libro, fue un cristiano, es decir, es muy probable que haya sido un judeo cristiano, pero vamos a plantearlo ahora como cristiano. Aceptó a Jesús, escuchó su mensaje, ¿verdad? Y es alguien que tiene plena conciencia de que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Es Jesús. Ahora, tomemos en cuenta algo. Vamos a ver un poco la fecha mañana, muy rápido, ¿no es cierto? Pero la fecha está entre el 90 y 95. Fíjense que han pasado casi 70 años para poder interpretar a la persona de Jesús. Y Juan, después de 70 años, le sigue quedando claro que el que él ha aceptado como Mesías, como Dios y Cristo, es un hombre llamado Jesús que fue crucificado hace 30 años, hace 70 años, pero que resucitó. Bueno, este Juan fue un cristiano. Esto es muy interesante notarlo porque evidentemente es alguien que tiene plena conciencia de la humanidad y de la deidad de Cristo. Bueno, este Juan que vivió en Asia, en la misma esfera que los cristianos de las 7 iglesias. Algunos piensan que era el pastor de estas iglesias. Algunos piensan que o era un líder o era un sobrevedor, un obispo, ¿verdad? Que conoce la realidad de estas 7 iglesias y que estas 7 iglesias, ellos lo ubican a él.
Así que se identifica como hermano de los destinatarios de su carta, ya lo leímos, y dice que él está pasando por las mismas tribulaciones. Así que claro que conocía lo que estaba sucediendo con los, nicolaístas. A ver, dije bien. Nicolaístas, sí, dije bien. Él sabía lo que estaba pasando con los nicolaístas de la iglesia de Pérgamo. Él estaba plenamente convencido de que en la iglesia de Esmirna, o conoce que en la iglesia de Esmirna las obras de Satanás se hacían establecer y había lugares que se le decía la sinagoga de Satanás. Bueno, conocía las realidades, ¿no? Así es que este autor conoce plenamente lo que está sucediendo a las iglesias como destinatarias de lo que está pasando, porque él mismo es copartícipe de sus tribulaciones. No es alguien que está hablando a la distancia, ni que está ajeno a esta realidad. Eso hace mucho más comprometida la obra, ¿eh? Es, es un hombre que está comprometido con su obra, con el libro que está escribiendo. Tercero, probablemente, como por eso decía que era judío cristiano, probablemente era un judío de Palestina que había nacido en influencias judaicas, pero que, o muy joven, o qué sé yo, se había trasladado a las regiones de Asia Menor, eh, en donde hizo su residencia y bueno, empezó a conocer todas esas realidades. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Primero de que era cristiano, bueno, porque él establece a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y solamente un cristiano podía confesar a Jesús como el Hijo del Hombre. Y sabemos también que pudo haber sido un judío de Palestina porque el griego que él escribe, ¿verdad? Vivo, poderoso, pictórico, es un griego, según los estudiosos, muy colorido, pero desde el punto de vista de la gramática es muy deficiente. ¿Eh? Es muy deficiente. O sea, si uno compara el griego con el que se escribe Apocalipsis con otros libros que también fueron escritos en griego, por ejemplo, Lucas o Efesios, que son cartas con un griego sumamente refinado, ¿ah? Incluso la primera de Pedro, bueno, podríamos ver que en el caso de Juan, del autor, comete incorrecciones que ningún escolar griego cometería. Eh, Esto lo dicen los eruditos, no creen que yo lo descubrí, lo dicen los eruditos, quienes conocen esto. El griego está claro, pero no, se ve que no era su lengua materna, porque a menudo han descubierto que él escribe en griego, pero está pensando como judío, está pensando en hebreo. Entonces, por esta alusión que los especialistas de la materia han descubierto, entienden que el autor pudo haber tenido una formación judía. Y sobre todo, algo que llama poderosamente la atención es que el autor de este libro, ¿verdad?, está empapado, conoce a la perfección el Antiguo Testamento y fíjense que en esta obra que él escribe, cita o por lo menos alude 245 veces al Antiguo Testamento. Por eso nosotros no podemos interpretar el libro de Apocalipsis sin entender el Antiguo Testamento y lo que concebían las tradiciones judías en relación al Mesías y en relación a los tiempos finales. Esas citas proceden de por lo menos 20 libros del Antiguo Testamento, de esas 245 veces. Y a quien cita de manera directa o indirecta serán a los profetas Daniel, Isaías, Ezequiel, usará los Salmos, iría al Éxodo, tomará Jeremías y también usará Zacarías, Zacarías, profeta de la restauración, ¿no? Así que no
solo conocía el Antiguo Testamento de manera íntima, sino que estaba familiarizado con la literatura apocalíptica que florece entre los dos testamentos. Ya lo vamos a ver el día de mañana, cómo hay una interrelación, no solo de Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, etcétera, sino también una interrelación con el libro de Enoc, con el libro del cuarto de Esdras, con los oráculos sibilinos, con la asunción de Moisés, la asunción, el Apocalipsis de Isaías, etcétera. El autor estaba profundamente familiarizado con esto, lo mismo que el autor de Judas. Y ya mañana lo veremos con mayor detalle. Así es que, en este sentido, dijimos, su nombre era Juan, era cristiano porque defiende la persona de Jesucristo como el Hijo del Hombre, y tiene un gran conocimiento del Antiguo Testamento que solo un judío piadoso pudiese tener. Cuarta característica que podemos encontrar del autor es que éste se identifica como profeta y usa esta característica como su derecho legítimo de defender su causa, ¿no? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo apela a su apostolado, ¿verdad? Y él dice, yo soy apóstol, como para defender su obra o lo que él está diciendo. Bueno, en el caso de Juan, él apela a identificarse como profeta. Y entonces, en el capítulo 10, versículo 11, ¿alguien quiere leer rápidamente? Vamos, ya estamos casi al final de la clase, pero bueno, alguien me puede ayudar a leer. 10, 11, ¿qué dice? Diez 11 de Apocalipsis. Sí, Entonces entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. gracias. Entonces dice, el mandamiento que recibió del Cristo resucitado fue que usara este oficio de profetizar. 19:10. Leo. ¿Sí? Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, Leo. yo soy... Sí, ya está leyendo Liti, Doris. Adelante, Bueno, Liti. empiezo de nuevo. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, yo Ah. te escucho, sí. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias. Entonces vemos que es por medio del espíritu de profecía que Jesús da su testimonio a la iglesia. Y sabemos entonces que Juan estaba tomando este papel de profeta. 22:6. Leo, Sí. el ángel me dijo estas palabras, son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Muy bien, entonces vemos claramente que hay un sentido de profecía y es hermoso la combinación que existe entre la apocalíptica y la profecía, ¿no? Dios es el Dios de los santos profetas y envía a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder en este mundo. Recuerden, el profeta es un profeta optimista y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, aun cuando tiene todo el sentido del género apocalíptico. 22:9.
Recién había leído 20. Ah, no, perdón, No es perdón. el 6, ahora el 9. Dale. El 9 dice así, pero él me ha mostrado, no, perdón, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Gracias. Entonces, aquí el ángel le da la denominación de profeta porque le dice, tú eres como tus hermanos los profetas, ¿no? Entonces, hay una clara alusión de que Juan tenía esta característica. 22:7. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las profecías del mensaje profético de este libro. Y el 10. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. 19. 18, perdón. 18. A todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Muy bien, entonces, gracias, Dina. Vemos que su libro, el libro que está escribiendo este Juan, se define como un libro de profecía o como las palabras de profecía. Entonces, aquí es donde radica la autoridad de Juan. Si no es un apóstol, él tiene que apelar a su condición que se le da de profeta. No se identifica como apóstol, no se identifica como apóstol. Ya, estaba abierto un micro. Como hace Pablo cuando quiere reclamar su derecho a hablar. Este Juan no tiene una posición oficial o administrativa en la iglesia, él es un profeta. Escribe lo que ve y como lo que ve viene de Dios, entonces él dice que su palabra es fiel y verdadera. Y será en este sentido del profetismo donde él basará su autoridad en relación a la verdad que encierra este libro. Bueno, solamente para efecto de que sepamos por qué un profeta aparece acá, debemos recordar algunas cositas. Cuando Juan estaba escribiendo, los profetas tenían un lugar muy especial en la iglesia, porque como vamos a ver entre el 90 y 95, la iglesia en aquellos tiempos tenía dos clases de ministros, de siervos, dos jerarquías. Uno era el ministerio local, aquellos que ejercían su ministerio en las iglesias locales, ¿ah? Y que estaban allí, ya sean ancianos, diáconos, maestros, ejercían sus dones, sus ministerios en las iglesias establecidas. Como hoy nosotros, cada iglesia tiene sus diáconos, sus diaconisas, su pastor, sus obreros, sus maestros consagrados. ¿Ah? Bueno, lo mismo sucedía en la época que se escribe el Apocalipsis. Pero había lo que se le conocía como el ministerio itinerante, es decir, que había personas, ¿verdad?, que no se quedaban en un lugar, o sea, no tenían membresía, diríamos en nuestros términos, en alguna congregación en particular, sino que iban de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, eran predicadores ambulantes, itinerantes se le conoce, ¿ah?, que eran básicamente los apóstoles. Parte de los apóstoles tenían esta característica, de ellos no estaban nombrados en una sola iglesia, sino que iban en todos lados. Y entonces estas personas itinerantes se les respetaba. Si alguien contradecía a estos profetas, estos personajes que iban de lugar en lugar predicando, se decía que estaban en contra del Espíritu Santo. Y hay una alusión en un libro que se llama la Didache o la enseñanza de los apóstoles,
que dice una cita en particular. El orden del culto de comunión se establece en la Didaché, pero se añade: permitid que los profetas celebren la Eucaristía como a ellos les parezca. Entonces se reconocía a estos personajes como hombres de Dios en un sentido exclusivo, y entendemos que Juan pertenecía a este grupo. Por eso es que Juan apela a esta función de que no solo su persona, sino que la obra que él está estableciendo era de un profeta. Y de ahí radica su importancia. Bueno, finalmente, el quinto elemento que encontramos para identificar o para saber quién es el autor del Apocalipsis es que es altamente probable de que no hubiera sido el apóstol Juan, ¿no? Porque en todo caso no se hubiera identificado como profeta, sino como apóstol. Pero en ninguna parte existe esta alusión del apostolado del autor. Y si nosotros leemos el capítulo 21, versículo 14, nos damos cuenta, dice 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Habla de los apóstoles como si pertenecieran al pasado, como los fundamentos principales de la iglesia. Dice que los 12 cimientos de la muralla de la ciudad santa estaban inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No habría hablado así de los apóstoles si él hubiese sido uno de ellos. Y esta conclusión que llegamos de que no ha sido el apóstol Juan, el autor, es cuando vemos el título del libro. En la Biblia del Oso, la traducción que hace Reina Valera, el título con el que nombraban este libro, y yo lo leí en varias Biblias muy antiguas, que decía el Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. Muchas Biblias antiguas tenían este título, ¿verdad? Este título. El Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. Bueno, revisiones y traducciones posteriores omiten lo de teólogo, porque teólogo en griego falta en los manuscritos más antiguos. Pero hay manuscritos que manejan esta afirmación. Por lo tanto, no se identificaba como apóstol al autor del Apocalipsis, y la misma adición de este título parece encaminada a distinguirla del apóstol Juan. Entonces, desde antaño se reconocía que el autor de Apocalipsis no pudo haber sido el discípulo amado, el apóstol Juan, sino otro Juan que era profeta y que fue inspirado por Dios, y que gracias a eso tenemos este maravilloso libro llamado el Apocalipsis. Bueno, y es así como terminamos nuestra clase de este día. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Lo bueno que esto no es como para entrar a la vida eterna, sino imagínate. A ver, les voy a tomar oral, dice el Señor, para que entren a la vida eterna. Ahí sonamos todos, hasta yo sueno también. Las dudas las tenemos todas, Sí, pero bueno, de a poco vamos a ir asumiendo y bueno, y aprender un poco más. Yo digo qué amplio que es Apocalipsis, ¿no? Porque él va contando la visión y es tan intenso porque él dice, bueno, vi a tal cosa así y que tenía en la mano y en la mano salía y de la cabeza y como que va agregando cada vez más cosas y no se termina más de comprender esa dimensidad que él quiere contar y lo grandioso, y uno empieza como vivir también un poco esa escena ahí de algo tan grandioso, tan bonito, tan, no sé, me entusiasma, pero bueno, de a poco, porque es mucha información. Estuve sí, leyendo un poco el libro también y bueno, es mucho.
Sí, como dijimos, el Apocalipsis es para valientes, ¿ah? Porque se necesita tener mucho deseo de conocer, pero también es para entendidos, porque los destinatarios originales no eran personas ¿Come? letradas, eran personas que Dame el estaban papel, en bomba. persecución, y eso hace Esto tengo. que podamos acercarnos al texto, ¿verdad? Así que sí, es enorme la apreciación, pero cada bocadito es una delicia, ¿no? Así que ustedes y yo tenemos toda una vida para seguir disfrutando el Apocalipsis. Doris, adelante. Estaba disfrutando de la lectura del libro y me gustó mucho la poesía que está ahí. Y una Ah, parte de la poesía me la copié. Dice así: Jesús, con tu muerte afirmas nuestra vida. Tu silencio es un sí que llena el cielo, y tu muerte en el madero fue la prenda de la resurrección de nuestros cuerpos. Fue tu muerte, salud, sanidad y lozanía, que me gustó mucho. Y la lectura explica mucho eso de la, como dijo ella, de las monedas, de los destellos y de por qué los pies de bronce. La lectura está muy buena. sí, por eso Juan Stam es obligado para entender el Apocalipsis, porque a mí lo que me encanta de Juan Stam es su visión pastoral, cristológica, pastoral. Lo voy a platicar en alguna clase, los distintos acercamientos que podemos tener sobre el Apocalipsis, y a mí me convence el pastoral, ¿verdad? Entonces, el Cristo de Velázquez es hermosa poesía, ¿verdad? Es hermosa poesía, y, y por eso es que el examen final o el trabajo final es que yo les voy a dar un tema en específico, ¿verdad? Por ejemplo, un tema, los 144,000 señalados. Ustedes van a tomar esa porción de Apocalipsis y tomando como base lo que les puede ofrecer Juan Stam en su comentario, van a empezar a interpretarlo, ¿no? Lo van a leer, lo van a interpretar, van a hacer un reporte de interpretación de ese texto, pero van a buscar otros materiales anexos, otros comentarios, otras fuentes. Pero la base va a ser en función de lo que Juan Stam nos comente. Bueno, pero ya desde el principio asignen la parte, eso se lo vamos estudiando, señor. Tenemos un buen tiempo para ir estudiándola. Pero Doris Bere dice que a la eternidad, y bueno, en el milenio vamos a acabar igual. Quiero vacaciones. Todo ese que está quedando grabado, ¿eh? Sí, sí, mañana ya tienen el listado de temas para que ustedes elijan, ¿eh? Ustedes van a elegir que pueden ser las 7 iglesias, puede ser la adoración en el cielo, puede ser los 2 testigos, puede ser el dragón, etcétera. Ustedes ya elegirán. Y después tendrán toda una vida para seguir haciendo ese trabajo de investigación, ¿no? Bueno, gente linda, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Les deseo hermosas bendiciones de parte del Todopoderoso, que Dios los guarde y que el Cordero de Dios, que fue degollado por todos nosotros, siga siendo signo de victoria y de anhelar la edad futura, la edad de oro, donde todo será paz y felicidad. Que Dios permita que ese tiempo llegue. Dios los bendiga. Abrazos y bendiciones para todos.